¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La narrativa, el discurso que ha comenzado a versarse, a utilizarse a raíz del secuestro de Nicolás Maduro y el ataque a Venezuela por parte de los Estados Unidos y que se replica en México, en donde algunos comentócratas no hablan de secuestro, hablan de extracción, otros hablan de captura, unos más justifican los actos de Estados Unidos, a pesar de que el propio Donald Trump ya dijo cuál es el asunto de fondo. Ellos insisten y de repente comienza a pulular esta cantidad de imágenes y fotografías de Andrés Manuel López Obrador con Nicolás Maduro. Mi querido Ramiro Padilla, saludarte, desearte un excelente año, a pesar de cómo comenzó para todos y todas, pero caray, ¿cómo estás y cómo empezamos a ver y entender este tipo de acciones? Que hoy, por cierto, la presidenta de la mañanera hacía referencia a ese tipo de legitimación que hacen algunos de las acciones intervencionistas. ¿Cómo andas? Muy bien, mi querido Jesús, muchas gracias por la invitación. Y sí, justo antes de entrar a esta sección contigo, yo siempre recuerdo un libro un libro de Noam Chomsky, el de Piratas y Emperadores. Él, obviamente, como lingüista, él hablaba, ¿no? De la manera en que se tendrían a exteriorizarse los pensamientos o tendría a construirse una idea, ¿no? De acuerdo al centro, al control mediático de la circunstancia que sea. El imperio mediático del mundo es los Estados Unidos y es el soberano triunfador después de la Segunda Guerra Mundial en los casos de esferas de influencia, ¿no? Y a partir de la caída de la Unión Soviética, pues la centralidad del discurso pues, se concentró aún más en los Estados Unidos y lo que determinaba a Estados Unidos como discurso era lo que se permitía y se entendía, digamos, de cierta manera. Yo hablaba de escuelas de obediencia, ¿no? Llamaba, por ejemplo, en Estados Unidos, Robert Lansing, el que habló del tema de ¿para qué vamos a disparar contra los países latinoamericanos? Si podemos agarrar a los más güeritos, a los más simpáticos de las élites latinoamericanas, los educamos gratis en nuestras universidades. Es una inversión que nos ahorra muchísimo dinero. Los educamos a todos, los llevamos a Harvard, a todas las universidades norteamericanas. Les enseñamos la mitad de la historia, la mitad de la historia, la que nos conviene a nosotros. Y lo regresamos como si fuese un multinivel, ¿no? A México. Usted va a ser el rector del ITAM, el de la Ibero, usted va a ser secretario de Estado, usted va a ser presidente, pero ustedes se van a asegurar de que esta reproducción del discurso norteamericano y la manera de aceptar nuestra influencia pues sea percibida como algo orgánico, ¿no? Y pues todos, obviamente todo el mundo, las élites latinoamericanas decían, no, pues que, claro que sí. Y hasta creo que fue hasta el presidente Toledo, el expresidente Toledo de Perú, que fue a hacer un curso, no sé, una semana, y se llamaba egresado de Harvard para adornar adornar su cúmulo de diplomas para muchos en Latinoamérica era importante. ¿Y usted dónde viene? De Harvard, ¿no? Y la gente se llenaba la boca. No, a mí me sucedió con un abogado, compañero de la prepa, que presumía de sus estudios en Estados Unidos, un abogado, y no sabe escribir 3 frases sin faltas de ortografía. Entonces le dije, ¿dónde estudiaste? Le digo, para demandar a la universidad porque te enseñaron todo al revés o mal, ¿no? El asunto es que, el asunto es que, perdón por la digresión, el asunto es que los norteamericanos, eh, eh, con el control mediático que tuvieron durante toda la vida, pues les permitía, el lenguaje les alcanzaba, ¿no? Eran los dueños de la palabra libertad, por decirlo bueno, tenían el monopolio de la palabra, ¿no? Como marca registrada. Tenían el consenso de la palabra de los buenos, porque los norteamericanos se vendían como los buenos del mundo. Y la gente en general en Latinoamérica y el mundo les compraba el discurso de ser buenos. Es que si Estados Unidos interviene y asesina a toda tu familia es por tu bien, ¿no? Estados Unidos bombardea y convierte. Si Estados Unidos siempre, es más, ahorita, si Estados Unidos todavía tiene minas, ¿hace cuánto se acabó la guerra de Vietnam? ¿Hace 40, 50 años? Todavía hay minas explotando y matando vietnamitas en este momento que estamos hablando. Pero es por el bien de los vietnamitas, entiéndalo. Esas minas se quedaron estratégicamente por si pasa uno malo en algún lugar de Vietnam, se muera porque era malo. Ese es el discurso norteamericano de siempre. Eh,
Y si hay personas con escaso desarrollo intelectual en México que creen que una intervención de los Estados Unidos es buena, pues obviamente eso refleja su estado intelectual. Si hay algún intelectual de extrema derecha que fue rentista del Estado, ahora reclamándole a, no voy a decir su nombre, pero le estaba reclamando a Donald Trump que honrara su palabra y pusiese a María Corina Machado como presidenta de Venezuela. Y yo le digo, pues en la línea de sucesión está Juan Guaidó primero. Empecemos por eso, ¿no? Está Juan Guaidó y después María Corina Machado, de los adláteres del imperio, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, el cansancio imperial es una muestra clara de que ya se han ahorrado el asunto retórico y lingüístico y semántico, o sea, no lo vamos a ahorrar. Lo dijeron cínicamente. ¿Por qué? Porque el constructo intelectual no lo tiene Donald Trump bajo ninguna circunstancia. Está diciendo, vamos a ir por el petróleo y se lo vamos a robar. Esto es un asalto a mano armada porque podemos. Las leyes de la ONU funcionan para todos los países menos para Israel y para Estados Unidos. Hay que hacer una comparativa, pues para eso somos el imperio, para determinar quién cumple las leyes y quién no las cumple. Ese es el mensaje claro de los Estados Unidos en este momento, es decir, nosotros estaban hablando del arco del triunfo. El arco del triunfo es por donde se pasan las leyes, Donald Trump, ¿no? Y le importa un carajo, y no puede hacer nada. Y ves al orejón del Marco Rubio, como secretario de Estado, son una bola de cobardes todos ellos, pero súper cobardes que se metieron a la política porque muy varoniles no son, hay que decirlo, ni Marco Rubio, ni Donald Trump, ni ninguno de ellos. O sea, ellos no son lo más varonil, pues las mujeres no los escogerían, pues, digamos, por alguna manera, de alguna manera, ¿no? Entonces, estamos ante un caso, el primer caso de pillaje, de corsarios, de pillaje confirmado. Es como una recapitulación de las guerras del opio. Hay que recordar que las guerras del opio del siglo XIX, muchas fortunas norteamericanas se construyeron a partir de las guerras del opio, a partir de forzar a los chinos, que los chinos tienen memoria histórica y no se olvidan de eso, y los chinos están operando, porque como dijeron los chinos, nosotros tenemos 3,000, 4,000 años aquí, y los Estados Unidos tienen 300. Cuando los Estados Unidos desaparezcan, nosotros seguiremos, como dicen los mismos chinos. Y en este caso vemos a una sociedad con pensamientos de clase baja, que es la sociedad norteamericana, intentando jugar un juego al cual ya se le están acabando se le están acabando las fichas para jugar a los Estados Unidos. Y lo único que queda es pues, ser abiertamente intervencionista. Obviamente en México, como tú bien lo planteas, cuando alguien habla, yo lo decía, en este caso, cuando alguien en mis redes sociales habla de narcogobierno, narcopresidenta o hubo uno de mis contactos, que es una persona supuestamente leída, que acusó de narcoterrorista a Maduro, ¿no? A Nicolás Maduro. Y yo le pregunté, ¿qué sustento tienes? Pues el sustento es lo que me dijeron Estados Unidos. ¿Y quién te dice que Estados Unidos está diciendo la verdad? Oh, sorpresa. En la Corte de Distrito de Nueva York se desestima el caso por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro porque realmente nunca existió, porque cualquier persona medianamente inteligente sabe que ese es un cargo inventado por los Estados Unidos, que ya se olvidó de las formas. Entonces tú preguntas y dices, ¿por qué la gente, no quiero ser, no quiero utilizar malas palabras, aunque no son malas palabras, sino adjetivos calificativos hacia la gente de la oposición en México, que piensa que es brillante, como Lili Telles, que Lili Telles debería ser desaforada, ¿no? Y metida a la cárcel por traidor a la patria, en vez de estarle pagando 120,000 pesos al mes por decir babosadas. Encontramos que en nuestro país, pues sí, el daño que hizo el neoliberalismo en las mentes de muchos, pues es permanente. Yo lo decía, por ejemplo, en el caso de Chile y su constitución, la constitución pinochetista, ¿no? Vamos, en México tenemos una constitución que está a la derecha de la constitución de Pinochet, que es lo que estamos tratando de revertir. Pero yo hice el cálculo, mi querido Jesús, para que el daño neoliberal a la mente de la población sea irreversible, se requieren 2,5 generaciones, que es el cálculo que hicimos con Chile, ¿no? Un poquito más de 50 años. Y ya la gente ya es irreversible, ya la gente piensa que está bien, ¿no? Y que hay que respetar la constitución que puso Pinochet matando a Allende. En México no llegamos a esa etapa irreversible,
pero sí hubo un daño a un daño minoritario, vamos a decir, digamos al 10-20% de la población, que sigue creyendo que los Estados Unidos invaden países para salvarlos, para empezar, ¿no? Que ese ya es un problema en particular, que bueno, hoy insistió uno de los senadores, dijo vamos por Cuba, Nicaragua, Colombia, y la democracia va a regresar a este continente. Y uno de repente dice, bueno, ellos pueden decir lo que quieran, ¿no? El problema, como bien señalas, es que de este lado o cualquier otro lado se lo crean, literalmente. Oye, la oposición ya en México, cuando tú escuchas este tipo de legitimación de este tipo de ilícitos, de este tipo de acciones por parte de Trump, ya abandonó la posibilidad de ganar elecciones vía legal, vía votos, y ahora se basa simplemente en que Estados Unidos voltee a ver a México y diga, pues también voy sobre México para que en sus sueños guajiros pongan a Alito Moreno de presidente. Oye, a ver, de nuevo, no es un asunto de tendencias políticas en los países, es un asunto de saqueo. Claro. Se los explicamos. Los venezolanos que salieron a festejar que atraparan a Maduro están siendo deportados por ICE. Sí. No importa que sean venezolanos de derecha. A los norteamericanos les importa un carajo si eres de izquierda, si eres de derecha. A los norteamericanos les interesa si tienes recursos. Puede ser el tipo de más de extrema derecha en el continente. Puede ser Javier Milei. Javier Milei te tratan como sirviente. A Novoa te tratan como sirviente. Es, o es un trato, es 1000 veces más digno ser atrapado por los Estados Unidos y decir, fui secuestrado por los Estados Unidos, sigo siendo el presidente de Venezuela, es 1000 veces más digno que ir a bailar a la Casa Blanca, hacer el ridículo. Fíjate los dos extremos. El presidente de Argentina ir a bailar, ir a rogar y Donald Trump diciéndole, sí te voy a prestar dinero, pero ya ganó Milei, sí, pues, siempre no te voy a prestar dinero, fíjate. Y toda la gente y que se profundice en la crisis y que se profundicen las diferencias en Argentina, ¿no? Novoa igual, Novoa en un estado ecuatoriano sufriendo, ahora sí, por el narcotráfico, ¿no? Eh, y los norteamericanos diciendo, a ver, aquí hay dos opciones, la resistencia latinoamericana o la servidumbre latinoamericana que siempre nos benefició, la servidumbre. ¿A quién beneficia? Uno se preguntaría, si uno hiciese un análisis superficial, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién beneficia en Estados Unidos? Dirías, beneficia a Estados Unidos como país en general, beneficia a la gente que está sufriendo una de las mayores crisis, una de las mayores inflaciones desde 1930, están sufriendo la pérdida del poder adquisitivo, se están convirtiendo a pasos agigantados en un país del tercer mundo los norteamericanos. O beneficia a las élites sionistas, a los grupos armamentistas, ¿no? Al complejo militar industrial. ¿A quién beneficia? Decía el profesor Jeffrey Sachs que Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos producen más contaminación que 140 países juntos. A ver, veamos, analicemos, ¿no? 140 países. Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos producen más contaminación que 140 países juntos. ¿Por qué? Porque imagínate la cantidad monstruosa de gasolina y de petróleo que requieren las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para controlar al mundo, para tener las más de 200 bases alrededor del mundo. Sin petróleo, tú no puedes volar un avión porque no existen todavía los aviones que funcionen con paneles solares, ¿no? Que es lo que quería Ricardo Anaya. De hecho, como estaban diciendo, ¿no? Unas bromas decían que Ricardo Anaya puede salvar al mundo yendo a explicarle a Donald Trump por qué el petróleo es obsoleto, o sea que no tiene que invadir ningún país, porque ya es obsoleto el petróleo, ¿no? Eh, pero, pero en general Estados Unidos, la única manera que tiene de ejercer el control sobre el mundo es ejerciendo el control sobre ese recurso, ¿no? Porque la gente falla al pensar que el petróleo es gasolina. Se hacen hasta medicinas. Todas las medicinas en general son derivados del petróleo. La industria farmacéutica tiene mucho que ver con el petróleo también, es muy importante. El gas con el que se doblan las varillas con las que se construyen los carros es un derivado del petróleo. Entonces, no, los petroquímicos, fertilizantes, una gran variedad de productos a nivel mundial, aunque todos los carros fuesen eléctricos, el 70-80% del chasis de un auto eléctrico es de derivado del petróleo también. Lo único que cambia es la combustión de una batería a combustión interna. Entonces, en general, pues
pleonasmístico, dijo, ¿no? No va a dejar de ser importante el petróleo en el próximo siglo, porque pues es la materia prima de la mayoría de las cosas que hacen que un país se mueva. Entonces, en Latinoamérica, la oposición, al abdicar de su responsabilidad de pensar, pues obviamente le está diciendo, pues está demostrando claramente que el discurso norteamericano es como una escuela para perros, ¿no? Es una escuela de obediencia. La derecha, en general, en el continente, es una escuela para perros. Párate, siéntate, di que el pobre es pobre porque quiere, di que Estados Unidos no negocia con terroristas, adora todo lo que sea norteamericano, consume todas las películas de propaganda de Estados Unidos de guerra, di que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial con una poquita de ayuda de los soviéticos. Di eso, ¿no? Soviéticos perdieron 30 millones de habitantes, Estados Unidos perdió menos habitantes que Bulgaria, y Bulgaria es un país así chiquito ahí, ¿no? Perdió más soldados Bulgaria, que es un país que Estados Unidos, pero tú di, no, lo que pasa es que Estados Unidos ganó pues, la caída del halcón negro, ellos salvaron allá a Somalia, ese tipo de discurso, que es, perdón, voy a utilizar una mala palabra, pero es un discurso para la derecha americana, es un discurso a manzapendejos. Eso es el discurso norteamericano. Para toda Latinoamérica, respondiendo a tu pregunta, es un discurso a manzapendejos. Es ver a una serie de personas. Hay un diputado, creo que se apellida Cufiño, del PAN, que tiene una foto así. A ver, tengo que hacerlo, pues si no, no me sale bien. Tiene una foto así en su perfil, como mirando al infinito. Así. El señor ya está grande para estar con esas payasadas, está así. Esté hablando de narcopresidenta, narcopartido, yo les digo, de corazón te lo digo, Jesús, en serio, les pagamos de nuestros impuestos a esta bola de tarados para decir, para mantener en hibernación la mitad de su cerebro, porque lo mantiene en hibernación, ¿no? O sea, su cerebro no requiere mucho para funcionar, ¿no? O sea, las funciones mínimas, y es lo que te digo, esta escuela de obediencia que construyó Estados Unidos, pues le ha redituado mucho, pero, mi querido Jesús, la gran decadencia al menos de la oposición en México, tiene que ver con que, y eso también es un mensaje para Morena, porque Morena se está quedando atrás en el avance, los Nepo Babies de Luisa María y el Andy, que no le gusta que le digan Andy, se están quedando atrás. El pueblo está muy politizado. López Obrador en la Universidad de la 4T durante 6 años educó a las masas en el sentido de qué es lo que se necesitaba como país. Entonces, Morena tiene que dar el salto histórico a convertirse en un objeto, en un partido que sea crítico de la estructura criminal del imperio, porque para eso se fundó. López Obrador escribió un libro que se llama Oye Trump, ¿no? Eh, creo que se oye o escucha, oye Trump, algo así, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de la circunstancia histórica que estamos viviendo. Y sobre todo, mi querido Jesús, decirle a la oposición en México que los libros no muerden, la historia no es mala. El saber, el ser consciente de ti, porque eso para pensar, es muy importante y esto es muy filosófico, esto va para panistas y priistas. Primero tienes que ser consciente de tu propia historia y consciente de ti mismo. Vamos, va para toda la derecha en México. Cuando ve y mírate al espejo y cuando te ves al espejo, más blanco no vas a ser, vas a seguir siendo el mismo mexicano. Y los norteamericanos nunca te van a dar el trato de par, no te van a dar el trato de par, te van a dar el trato que se le da a un subordinado. O sea, María Corina Machado te dieron el premio de empleado del mes, pero no te van a dar la gerencia, no. Pero sí a Guaidó te dieron el premio de empleado del mes, no te van a dar la gerencia, porque ya la gerencia ya la discutieron con los que realmente tienen el poder. El chavismo es fortísimo en Venezuela y no lo van a tumbar. Tienen que negociar de otra manera. Bien lo decían algunos medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Por qué no hacer lo que hacen todos, la gente normal, mi querido Jesús?
tienes algo que me interesa, vamos negociando. Oye, no te puedo dar 100 pesos por lo que me estás ofreciendo, me lo dejas en 80, te lo dejo en 80, carnal, va, ganamos los dos. Pero Estados Unidos dice, oye, están 100 pesos y Estados Unidos no, dice, te lo voy a quitar a punta de pistola y lo voy a vender yo a 100 pesos. Y a mí que me toca, a ti no te toca nada, porque a mí me pega la gana que te toque nada. Eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, la oposición en México, ya para cerrar mi comentario, mi querido Jesús, decirles, pues es por eso que nunca van a ganar, porque la gente, los mexicanos somos conscientes. Quizá no sepamos claramente lo que queremos a futuro, pero sí somos conscientes de lo que ya no queremos, y ya no queremos PRI ni PAN. Entonces, cuando alguien es consciente ya de lo que no quiere, es extremadamente difícil que vuelvas a esa circunstancia. Por eso estoy muy feliz de cómo se está trabajando esto y exigimos, ya se va a demostrar que liberen a Nicolás Maduro. Y si lo llegan a liberar, que es posible, es una de las posibilidades, pues va a ser unos ridículos más gigantescos en la historia de la humanidad de los Estados Unidos, porque ante el derecho internacional han demostrado que secuestraron a un tipo inocente. Y toda esa retórica, dictador, el cuate ha participado como en 30 elecciones, con uno de los sistemas electorales más limpios del planeta, que tiene una triple comprobación, te entregan tu boleta, es electrónico, y bueno, tiene varias cosas el sistema electoral venezolano, que es 10 veces mejor o 20 veces mejor que el sistema electoral norteamericano, hay que decirlo también. Los adláteres de la democracia. Hay que decirles que este 2026 se ha puesto muy interesante y creo que por séptimo año consecutivo sube el salario pero no sube la gasolina, que es algo que también que hay que decir. Entonces ahorita, es como tú dijiste, mi querido Jesús, ya ahorita ya tenemos 7 años de datos de gobiernos de la 4T contra los 80 años de los gobiernos del PRI. Entonces ya cuando haces la comparación y dices cuál es mejor, ya tienes la data, como dicen, ¿no? Para comparar qué es mejor que otro, ¿no? Ya puedes hacer una estrategia comparativa. Entonces, Petro en Colombia ha mejorado mucho los salarios mínimos, pero hay que resistir los últimos embates del dragón imperialista que está en franca agonía, mi querido Jesús. Pues mi querido Ramiro, yo de verdad te agradezco muchísimo estas reflexiones y como siempre que nos permitas aprender de ti, querido amigo. Muchísimas gracias. No, al contrario, un verdadero placer, mi querido Jesús. Gracias por invitarme. Disfruto mucho estar aquí contigo.